Eh, Hoy vamos a ver y analizar la gestión de inventarios. Hemos estado desarrollando algunos aspectos relacionados al capital de trabajo. Vamos a continuar con lo que son los inventarios, ¿no? Ya sabemos que los inventarios son parte de los activos corrientes, ¿no? De cualquier empresa. Entonces, claro, tienen que ver fundamentalmente con aquellos recursos, digamos, de corta duración que son la naturaleza, digamos, de las actividades propias de cualquier empresa, ¿no? Si es una empresa comercial, va a comprar, digamos, mercaderías y luego las va a vender. Y si es, por ejemplo, una empresa industrial, va a comprar materias primas, las transforma y luego las va a vender, ¿no? Entonces, básicamente es la lógica, digamos, de los inventarios. ¿Qué más? Luego tenemos algunas características o elementos de los que tiene, digamos, cualquier tipo de inventario, ¿no? Normalmente tiene un valor o un precio, ¿no es cierto? Tiene alguna marca, alguna forma de cómo la vamos a denominar. En algunos casos podrían ser de repente códigos, etcétera, ¿no? También muchos, no todos, también tienen un envase, ¿no? Otros tienen empaques, envases o formas como normalmente, digamos, nos los venden o como los compramos, dependiendo en qué circunstancia estemos, ¿no? También los inventarios son componentes físico-químicos, ¿no? O a veces solo químicos o físico-químicos, o ambos, o de otro carácter, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienen un peso y un tamaño, ¿no? También, dependiendo, digamos, de los tipos de productos que vamos a tener, estos van a tener, por ejemplo, sabores y colores también, ¿no? ¿Qué más? Algunas características adicionales, ¿no? Acabamos de ver un poco, digamos, esto de las propiedades físico-químicas, ¿no? Tienen color, sabor, textura, peso, temperatura, resistencia, etcétera, ¿no? Y también van a haber formas de cómo las vamos a manejar dentro de la empresa, ¿no? Es decir, normalmente, digamos, cada empresa tiene, digamos, sus propios requerimientos y de acuerdo al tipo de materiales que va a necesitar, va a ir adecuando, digamos, qué sé yo, ¿no? Toda la disposición o los medios, instrumentos, recursos y demás que tengan a disposición en la empresa. Por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos en esta imagen, digamos, un almacén bastante alto, ¿no? Dependiendo, digamos, el tipo de productos que normalmente van a estar almacenados. Entonces, por lo tanto, este tipo de empresa necesitará, digamos, un almacén bastante amplio y alto, digamos, ¿no es cierto? O de repente también un almacén probablemente con techo, ¿no? Porque también hay almacenes que no tienen techo, ¿no? Entonces, va a depender, digamos, de ese tipo de detalles, ¿no? También hay que proteger, digamos, este tipo de inventarios, ¿no? Porque eso va a acarrear, digamos, en una disminución precisamente de los propios activos, ¿no? Si se estropean, se malogran, ¿no es cierto? De repente por ahí hasta podrían perderse, ¿no? O extraviarse, entonces eso podría estar sujeto, digamos, a valores de disminución que se van a dar, digamos, en la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es la gestión de inventarios? Básicamente, en la gestión estamos hablando, digamos, del manejo, ¿no? Digamos, de este tipo de recursos, ¿no? Es decir, en la medida en que, digamos, estos recursos sean administrados, manejados o conducidos de una manera adecuada, es que vamos a tener determinados niveles probablemente de rentabilidad, ¿no? Porque eso es finalmente uno de los objetivos de la empresa, ¿no? Tener rentabilidad. Entonces, si la empresa, digamos, le pone dedicación, esfuerzo, o de repente, digamos, qué sé yo, de repente hay mayores preocupaciones sobre cómo vamos a manejar estos inventarios, es que eso va a posibilitar, digamos, generar, digamos, manejos óptimos o manejos eficientes en la empresa, ¿no? Entonces, y eso está orientado, digamos, a generar resultados también favorables, ¿no? Entonces, eso es entre otras cosas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Se planifica, ¿no es cierto?, para ver, por ejemplo, qué cantidad de recursos necesitamos ahora, digamos, vamos a imaginar en un día, en una semana, o de repente en un mes, ¿no? O de repente también la empresa va a tener que planificar qué cantidad de inventarios necesita para el próximo mes, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos requerimientos, es que se va a tener que disponer de recursos financieros para poder adquirirlos, ¿no? Porque todos los inventarios, ¿no es cierto?, no son gratis, tienen un valor en el mercado, las vamos a adquirir y el proceso de adquisición, su tratamiento interno y la forma como la vamos a gestionar, todo eso tiene valores, ¿no? O va a tener su costo. Entonces, la idea es que nosotros podamos
prestar estos servicios internos de una manera adecuada con una gestión de inventarios, digamos, óptimos, ¿no? ¿Qué más? Los movimientos, los flujos en general, ¿no? Que son estos movimientos de entrada y salida, ¿no es cierto? Tienen que ser los más apropiados, ¿no? Que sean los que realmente necesitamos, sean los que realmente, digamos, requiere las áreas en las que se van a utilizar los materiales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la gestión de inventarios? Básicamente establecer el equilibrio entre calidad y costos, ¿no? O sea, es decir, tampoco no podríamos regatear demasiado de tal manera que los materiales que vamos a comprar sean excesivamente bajos, pero de repente con faltos de calidad, ¿no? O con una calidad de repente inadecuada o inapropiada para las exigencias, ya sea de la empresa y de los propios clientes, ¿no? Entonces hay que equilibrar eso, ¿no? ¿Qué más? Para este propósito, digamos, básicamente podríamos establecer algunos mecanismos, ¿no? Sistemas de reposición o stock de seguridad, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente nosotros nos dedicamos a comercializar productos y de repente por ahí viene un cliente y quiere determinada cantidad o determinado tipo de productos en grandes volúmenes, ¿no? Y de repente nosotros ya no tenemos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el stock, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánta cantidad de inventarios tenemos con los cuales podemos atender las necesidades de los clientes, ¿no? Es decir, cuánta cantidad de requerimiento tienen los clientes de tal manera que la empresa está dispuesto a atender a todo ese conjunto de requerimientos, ¿no? Entonces, esos aspectos tienen que ver con esta calidad, ¿no? ¿Qué pasa si de repente nuestros productos físicamente, ¿no es cierto? El producto en sí mismo, de repente es de alta calidad, ¿no? Son buenísimos productos, ¿no? Pero si más bien nuestra atención o el servicio de entrega de los materiales de repente no es oportuno o de repente se hace con retrasos o de repente al momento de trasladarlos de repente nuestro servicio de transporte digamos estropea los materiales, los inventarios, todo este tipo de productos, ¿no? Entonces el servicio no va a ser el más adecuado, ¿no? Y obviamente hay todo un conjunto, digamos, de ventajas que contribuyen, ¿no? A ver, vamos a comentar, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Dice, conocer su comportamiento histórico, ¿no? Es decir, necesitamos saber en la empresa cómo evoluciona, digamos, ya sea el requerimiento, el uso y el envío, digamos, de los materiales, ¿no? O sea, cada cuánto tiempo es que vamos a requerir los materiales, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Digamos, en este mes, ¿qué cantidad de materiales necesitamos, ¿no? Al mes siguiente, ¿cuántos necesitamos, ¿no? Entonces, obviamente, la información de requerimiento de materiales futuros probablemente las podemos calcular con la información de aquellos requerimientos de materiales históricos, de aquellos que ya pasaron, ¿no? Digamos, de los meses anteriores, ¿no es cierto? Entonces, eso está asociado básicamente a este tipo de conocer su comportamiento histórico de las existencias o de los materiales en general, ¿no? Y así pudieran haber muchos otros beneficios que nos puede dar este manejo adecuado, digamos, de los materiales, ¿no? O de las existencias o inventarios en general, ¿no? A ver, finalmente dice, por ejemplo, ¿no? Mantener un stock de seguridad adecuado, ¿no? ¿A qué se refiere el stock de seguridad, ¿no? Se refiere a la cantidad mínimo razonable de inventarios que debería tener la empresa. Es decir, la cantidad de materiales que debería tener la empresa, ¿no es cierto?, debe ser aquella que nuestros clientes van a requerir y van a venir a solicitarnos, ¿no? Entonces, ese debe ser la cantidad de stock de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa si les decía hace un momento, si viene un cliente, ¿no es cierto?, quiere de repente cantidades considerables de materiales para que les vendamos y de repente la empresa ya no tiene a disposición, ¿no es cierto? Entonces estamos en un serio problema, ¿no? No podemos atender a ese cliente, ¿no es cierto? Por lo menos no podemos atender inmediatamente a este cliente, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que ver con este mantener un stock de seguridad adecuado, ¿no? Y aquí tenemos conceptos que de hecho ustedes hayan visto ya antes, ¿no es cierto? Y si no, lo van a seguir revisando. Acá tenemos algunas definiciones o conceptos de inventario, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, digamos, de los inventarios, ¿no? ¿Ya? Básicamente es aumentar la rentabilidad, ¿no es cierto? Claro, qué duda cabe que los inventarios, ¿no es cierto? Después de los activos fijos, son aquellos activos de corto plazo, ya porque los activos fijos son de largo plazo, ¿no? Sin embargo, los inventarios son del corto plazo que van a, digamos, requerir inversiones considerables de recursos financieros, ¿no? Entonces,
obviamente como tenemos invertido cantidades considerables de recursos financieros, vamos a esperar de ellos determinados niveles de rentabilidad, ¿no? Es que debe ayudarnos los inventarios a generar ganancias importantes en la empresa, ¿no? Entonces, a eso se refiere el objetivo fundamental, digamos, de los inventarios, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente para eso hay que buscar todos los mecanismos, ¿no? Es decir, en algún caso, por ejemplo, podríamos solo necesitar una mínima cantidad de inventarios, ¿no es cierto? O en algún caso, de repente, necesitaríamos una cantidad mínima de stock de seguridad, por ejemplo, ¿no? O de repente, si hay oportunidades en el mercado de comprar estos materiales o inventarios a precios o costos bajos, ¿no es cierto?, habría que aprovecharlas, ¿no? Entonces, podrían haber una serie, digamos, de objetivos complementarios, ¿no? Pero fundamentalmente el objetivo principal es la rentabilidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles son las razones para tener inventario? ¿No? Obviamente las empresas, claro, vamos a ver luego de que, digamos, si las empresas, ¿no es cierto?, digamos, necesitan estos inventarios para atender las demandas de los clientes, es que tendrían que tener inventarios en sus almacenes, ¿no? Porque viene un cliente y nos pide o quiere comprar determinados materiales o inventarios, ¿no es cierto? Y si nosotros no tenemos a disposición para entregarles o venderles ese producto, es que vamos a estar en serios problemas, ¿no? Probablemente ese cliente más adelante ya no nos quiera comprar porque va a pensar de que nosotros no tenemos materiales a disposición para atender sus requerimientos, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante, ¿no? Hay que mantener inventarios, ¿no es cierto?, en volúmenes importantes de tal manera que nos permita atender las necesidades de los clientes, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, nos permite digamos, disipar las incertidumbres, ¿no? Es decir, cuando vamos a gestionar adecuadamente los inventarios, de acuerdo a las capacidades financieras que tenga la empresa, es que eso va a posibilitar, digamos, reducir la incertidumbre, ¿no? Porque vamos a planificar, vamos a proyectar qué cantidad de materiales necesitamos para la siguiente semana, o para el siguiente mes, o para el siguiente año, y así, ¿no? Entonces, pero eso va a obedecer obviamente a una serie de análisis internos de cuál es la lógica, digamos, de requerimiento de materiales internos propios de las actividades que realiza la empresa, y eso está en función, digamos, de los requerimientos de los clientes también, ¿no? También ayuda, digamos, a disipar pues las ineficiencias, ¿no? ¿Ya? Las ineficiencias, ¿no? Es decir, el que gestionemos adecuadamente los inventarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos va a posibilitar saber qué cantidad de recursos financieros necesitamos invertir en ellos, ¿no? Ya porque podríamos comprar grandes volúmenes de inventarios, ¿no? Pero de repente no lo vamos a vender inmediatamente, ¿no? O de repente nuestros clientes no necesitan en esos volúmenes, ¿no? Entonces, ¿para qué compramos o para qué nos estoqueamos? O así, ese es el nombre técnico, ¿no? ¿Para qué nos sobrecargamos de inventarios o para qué nos estoqueamos demasiado con los inventarios si nuestros clientes no nos van a cobrar, no nos van a comprar inmediatamente, ¿no? Entonces, tiene que ver con los niveles de eficiencia, digamos, en este proceso, digamos, de gestión de inventarios, ¿no? Y bueno, tenemos en este proceso, digamos, de la gestión de inventarios, tenemos, por ejemplo, diferentes criterios que vamos a considerar para esta gestión de inventarios, ¿no? Hay inventarios, digamos, físicos, ¿no es cierto?, que están en el almacén, los podemos encontrar, ¿no es cierto? Sin embargo, habrán algunos otros, ¿no es cierto?, ¿ya? Que estén bajo pedido, ¿no? Es decir, nos han solicitado, pero físicamente de repente no están todavía, no están solo documentariamente, ¿no?, solicitados o pedidos, ¿no es cierto? Y así pudiéramos tener otros criterios de cómo es que estos inventarios podríamos tener, digamos, en la empresa, pero bajo condiciones más o menos distintas, ¿no? Y obviamente esto ya hemos visto antes, ¿no? Los tipos de inventarios, ¿no es cierto?, que van a ser de acuerdo a cómo se encuentran, digamos, en la empresa, ¿no? Esto básicamente, digamos, esta clasificación obedece más a empresas, digamos, de tipo industrial o productivo, ¿no? Sin embargo, vamos a tener una serie digamos, de dificultades, ¿no? O sea, de escenarios diversos o problemáticas en este manejo de inventarios, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la programación, ¿no?, que tiene que ver con este proceso de planificación que habíamos comentado. Es decir, la empresa necesita, digamos, establecer qué cantidad de inventarios requiere para determinados momentos, ¿no? ¿Ya? Y esos momentos
van a depender, digamos, del calendario, ¿no? Del calendario, porque, por ejemplo, ¿no? De repente las empresas para determinado momento, para fin de mes, por ejemplo, algunas empresas podrían requerir mayor cantidad de materiales, ¿no? Porque intensifican de repente la producción, ¿no? ¿Ya? O de repente hay más bien temporadas determinadas por campañas, por ejemplo, ¿no? De repente hay productos, digamos, orientados a la Navidad o de repente orientados a fiestas patrias o de repente orientados al Día de la Madre o de repente orientados a aspectos educativos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de los productos, ¿no es cierto? Es que se va a tener que programar qué cantidad de inventarios requerimos en la empresa, ¿no? Entonces, y eso está orientado, digamos, a este tipo de dificultades que podrían haber, digamos, y que la empresa tiene que tener la capacidad de poder, digamos, establecer esos requerimientos para programarlos, ¿no? ¿En qué momento vamos a necesitar los materiales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Otro aspecto importantísimo es, por ejemplo, digamos, las digamos, los problemas de comunicación, ¿no? Los problemas de comunicación. ¿Ya? Entonces, los problemas de comunicación son básicamente, por ejemplo, cuando el área de producción, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es una empresa industrial, de repente hace un requerimiento, ¿no? De determinados materiales. Y los del área de compras o los del área, digamos, de abastecimiento o los del área de logística, según corresponda, ¿no es cierto? De repente no lo entienden en esas características o cualidades, ¿no? Y de repente atienden ese servicio, pero no con las especificaciones y detalles que se había solicitado originalmente, ¿no? Entonces, básicamente es un problema de comunicación, ¿no? No se detalló adecuadamente, no se hicieron los requerimientos adecuados, ¿no es cierto? O de repente no se han hecho el seguimiento que ameritaba realizar, etcétera, ¿no? Entonces, podrían haber problemas de comunicación también, ¿no? Y en realidad, digamos, los procesos de demora, ¿no? Las colas de espera que normalmente hay en todo proceso empresarial podrían ser también parte de esta problemática, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos otros adicionales, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué más? Necesitamos tener cierta precisión, ¿no? En el manejo en el manejo, digamos, y la gestión de inventarios, ¿no? Por ejemplo, reducir los inventarios excesivos, ¿no? Las empresas normalmente, ¿no es cierto?, tienen almacenes en los cuales, digamos, están resguardados, ¿no es cierto?, o almacenados, valga la reiteración, determinada cantidad de inventarios, ¿no? Entonces, si la empresa, digamos, tiene excesos, es decir, son aquellos bienes que ya no se van a utilizar o que si se van a utilizar se van a seguir retrasando de repente en su flujo, ¿no es cierto? Entonces eso va a acarrear gastos o costos en la empresa, ¿no? Entonces eso va a reducir, digamos, los niveles de rentabilidad que habíamos visto antes, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, la precisión necesaria para que las empresas tengan exactamente la cantidad de inventarios que realmente necesitan para su operación o para sus operaciones, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una jerarquía de necesidades de productos, ¿ya? Y obviamente, digamos, los productos tienen una serie de clasificaciones, ¿no? Hay líneas de productos o los propios productos, ¿no es cierto? Y puede haber una diversidad de clasificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos, qué sé yo, por ejemplo, digamos, zapato o calzado, digamos, ¿no? Entonces hay zapatos casuales, zapatos de vestir, qué sé yo, ¿no? Una diversidad de tipos, digamos, ¿no es cierto? Pero igual hay zapatos de repente por modelos, ¿no es cierto? Si son zapatos altos o bajos, ¿no? Y si son, por ejemplo, para damas, si son de taco alto o de determinada dimensión de taco, ¿no? Entonces, o también podría ser de determinados tipos, digamos, de colores, por ejemplo, ¿no? O de determinado tipo de material, ¿no? Entonces, no siempre los zapatos todos son de cuero, ¿no? Algunos son de otros productos alternativos, ¿no es cierto? De otros materiales alternativos, ¿no? Entonces, podrían seguirse extendiendo la clasificación, pero también podrían ser por el tamaño del pie, por el número de medida, digamos, del calzado, ¿no? Si son talla, qué sé yo, pues 32, 34, 36, 40, 44, etcétera, ¿no? Entonces, esos van a ser, digamos, las diversas clasificaciones, ¿no es cierto? Y eso debe estar adecuadamente manejado en la empresa, ¿no? Y obviamente esa clasificación, digamos, podría tener una rigurosidad bastante elaborada, digamos, ¿no es cierto? Este es un ejemplo, pero podríamos tener
una lista más larga, digamos, de detalles, ¿no? Acá tenemos básicamente 5 aspectos, digamos, ¿no es cierto?, para su clasificación, pero podrían haber, qué sé yo, doble o triple elementos de clasificación, ¿no es cierto? Entonces eso va a depender de cómo es que la empresa va a gestionar, digamos, sus inventarios, ¿no? Y esa adecuada manera de gestión, ¿no es cierto?, de estos inventarios va a generar rentabilidades, ¿no? Y también, finalmente, para ver esta parte, es que los inventarios van a tener determinados niveles de clasificación, ¿no? Uno de ellos es este análisis ABC, que depende básicamente de que los productos de tipo A, ¿no es cierto?, son los que tienen mayores valores, y los productos de tipo C son los que tienen, digamos, bajos niveles de valor, ¿no?, o bajos costos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente las empresas, ¿no es cierto?, no solo tienen un producto, ¿no? Habrá alguna empresa que tenga un solo producto. Generalmente las empresas tienen varios tipos de productos, ¿no? Y este modelo ayuda un poco a clasificar y dar prioridad a los materiales de acuerdo a sus niveles de costo, ¿no? Por ejemplo, digamos, si tengo materiales de tipo A, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿no?, de repente vamos a imaginar una empresa, digamos, de bebidas gaseosas, por ejemplo, ¿no? De repente tiene algunos productos de tipo A que tienen alto valor, ¿no es cierto?, que pero se comercializan en bajos volúmenes, ¿no? Pero su valor del producto es bastante alto, entonces esos son los de tipo A, ¿no? Pero también podrían tener estas empresas, digamos, de bebidas gaseosas, los productos de tipo C, ¿no? Son productos que se consumen de manera masiva por gran cantidad de personas, ¿no es cierto? Sin embargo, su costo es bajísimo, ¿no? Entonces, ese va a ser más o menos la clasificación que realiza este tipo de análisis ABC de productos, ¿no? Entonces hay un flujo, digamos, en este proceso de manejo, digamos, de inventarios o de gestión de inventarios. Van a haber las entradas y va a haber un inventario, ¿no es cierto? El inventario es, así como habíamos conceptualizado al principio, es la cantidad de materiales que tiene a disposición la empresa en un momento determinado, ¿no? Obviamente, antes de eso es que van a venir los materiales, ¿no? Y luego de que tengamos esos materiales en la empresa, es que después de eso van a salir, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera está establecido este flujo, ¿no? ¿Qué más? Luego tenemos también el control, ¿no? El manejo, ¿no es cierto? Habíamos visto, por ejemplo, antes los CARDEX, ¿no?, que es una forma de controlar, ¿no es cierto? No solamente es la única forma, existen muchas otras formas, ¿no es cierto? En la actualidad las empresas tienen sus propios mecanismos de control a través de softwares o a través, digamos, de sistemas integrales, digamos, de manejo electrónico o informático que podrían tener, y en la actualidad todos esos controles son pues en línea, ¿no? Entonces van a ayudar, digamos, o van a contribuir a un adecuado control, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, ya en el caso, digamos, del transporte de inventarios, ¿no es cierto?, ya va a haber todo un conjunto, digamos, de controles, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, cuando se van a realizar la transferencia, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no?, como ustedes entenderán, ¿no es cierto?, hay empresas que tienen almacenes, y luego de esos almacenes van a ir, digamos, estos materiales hacia los puntos de venta, digamos, o digamos, hacia las tiendas o puntos de venta, ¿no? Entonces, esas transferencias, ¿no es cierto?, tienen que estar adecuadamente controladas. Cuando se envíen materiales repito, del almacén hacia los puntos de venta o hacia las tiendas, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber mecanismos de control, ¿no? ¿Qué más? Otra forma de inventarios, por ejemplo, es la rotación, ¿no? La rotación, ¿no es cierto? Es decir, los productos, ¿no es cierto? Habíamos visto que hay métodos de cómo es que se valoriza, ¿no? Por ejemplo, el PEPS, ¿no es cierto?, que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si de repente nosotros utilizamos el WEPS? Últimos en entrar, primeros en salir, ¿no? Entonces, podrían irse quedando los materiales que ingresaron primero, y podrían descontinuarse, o de repente podrían quedar obsoletas, o de repente podrían malograrse o estropearse, etcétera, ¿no? Entonces, para ese tipo de situaciones es que los inventarios tienen que rotar, ¿no? Entonces, probablemente, digamos, el método de valorización más adecuado para estos fines sería pues el PEPS, ¿no? Primeros en entrar, primeros en salir, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a posibilitar de alguna manera la rotación de estos inventarios, ¿no?
Y obviamente habíamos visto también los pronósticos, pues, ¿no? ¿Ya? Ver, digamos, qué cantidad de materiales necesitamos para periodos futuros determinados, ¿no? ¿Qué más? También hay, les decía, ¿no? Hay flujos de materiales, ¿no? Este, y esos flujos de materiales están establecidos básicamente, les decía, en ingresos, los inventarios y las salidas, ¿no? Y eso es precisamente lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a ingresar, por ejemplo, ¿no? Si es una empresa industrial, ¿no es cierto? Es que los materiales los vamos a necesitar, ¿no es cierto? Y van a ingresar a la empresa las materias primas, por ejemplo, ¿no? Y esas materias primas son las que luego van a ir al área de producción, ¿no es cierto? ¿Qué más? Necesitamos comprar determinada cantidad de materias primas, van a haber órdenes de compra, ¿no? Van a haber también órdenes de reaprovisionamiento, ¿no? Es decir, el aprovisionamiento es la cantidad de recursos que vamos a requerir, ¿no? Pero de repente se nos han agotado, se terminaron esos materiales o esos inventarios y luego tenemos que reaprovisionarnos, ¿no? Es decir, volver a tener volúmenes importantes de estos inventarios, ¿no? Pero también van a haber, digamos, salidas, ¿no? Esas las vamos a controlar básicamente a través de las órdenes de venta, órdenes de fabricación, órdenes de reaprovisionamiento u órdenes de servicios, ¿no? Entonces, estos van a posibilitar, digamos, retirar los materiales o los inventarios de la empresa, ¿no? Ya está. Entonces, esos son, en buena cuenta, digamos, los aspectos más importantes en en el manejo, digamos, y la gestión de inventarios. Tenemos aquí, en esta parte ya casi final, los indicadores, ¿no? Podríamos establecer indicadores diversos de cómo es que podríamos realizar mejores gestiones de los inventarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí algunos indicadores de la rotación de inventarios, por ejemplo, ¿no? Que está establecido básicamente por el valor de las ventas, ¿no es cierto? Digamos, la cantidad de ventas que se han realizado, ¿no es cierto? Por la cantidad, ¿no? Por las unidades, quiero decir, ¿no? Es decir, el precio multiplicado por la cantidad sale el valor total de las ventas, ¿no? Y el valor del inventario, ¿no? O sea, cuánto de inventario tenemos en los almacenes, ¿no? Entonces esa relación va a medir la rotación de inventarios, ¿no? Para ver cuánto varía eso, ¿no es cierto? Porque esa es la rotación, ¿ya? Y finalmente tenemos políticas de inventario, ¿no? Es decir, las políticas tienen que ver cómo vamos a manejar nuestros inventarios, ¿no? ¿Qué criterios vamos a considerar para tener, digamos, resultados óptimos en este manejo de inventarios, ¿no? Entonces, va a obedecer, digamos, a una serie de criterios, ¿no? Como por ejemplo estas preguntas, ¿no? ¿Para cuándo necesitamos los materiales, ¿no? ¿Ya? ¿No es cierto? ¿En qué volúmenes los necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, eso va a depender, digamos, de la naturaleza, digamos, de cada empresa, ¿no? ¿Ya? Luego, digamos, necesitamos realizar monitoreos, seguimientos, digamos, o ejecutar controles, ¿no? ¿Ya? Entonces, establecer también ahí una serie de políticas que garanticen, digamos, su adecuado, digamos, manejo, ¿no?